الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Bienvenidos a Islam in Spanish. En el nombre de Alá, el más clemente, el misericordioso. Este es un programa educativo de Islam in Spanish. El título de esta obra es Muhammad en la Biblia. El autor es Ahmad Deedat y la traducción ha sido hecha en www.islamicorifat.org. La revisión la hizo el licenciado Mohamed Isa García de la oficina de Dawah en Rawah, Riad, Arabia Saudita. Muhammad en la Biblia es un punto muy importante para los buscadores de la verdad, saber si es posible conocer que en la Biblia ya estaba mencionado el nombre del profeta Muhammad. Cuánto quisiera decirles que tenemos ejemplares originales de la Biblia, pero no los hay. La Biblia, en sus diferentes épocas, ha sido manipulada por los seres humanos y hoy tenemos cantidades de Biblias de diferentes versiones. Y sin embargo, aún en la Biblia actual, que cualquiera de ustedes utiliza, se puede encontrar bases que nos hablan del advenimiento del profeta Muhammad. Podemos hacer la pregunta, ¿existe alguna base coránica conclusiva para postular que la Biblia contenía profecías acerca del advenimiento del profeta Muhammad? En el Corán, en el libro sagrado del Islam, hacemos la base de una descripción a los verdaderos creyentes. El Corán en el capítulo 7, verso 157 nos dice: aquellos que siguen al mensajero y profeta iletrado, Muhammad, quien se encontraba mencionado en la Torá y el Evangelio, que les ordena el bien y les prohíbe el mal, les permite todo lo beneficioso y les prohíbe lo perjudicial, y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos. Me refiero a la gente del libro, judíos y cristianos. Y quienes crean en él, lo secunden, defiendan y sigan la luz que le ha sido revelada, el Corán, serán quienes tengan éxito. Repito, esta es una cita refiriéndose y describiendo a los verdaderos creyentes en el Corán capítulo 7, verso 157. Importante resaltar que un verdadero creyente, ¿quién es? El verdadero creyente es aquel que cuando Alá, Dios, mandó sus profetas, sus mensajeros, ellos escucharon y creyeron en él. Cuando llegó el próximo mensajero, entonces siguieron también las enseñanzas de este profeta. Fueron los creyentes que en el tiempo de Moisés tuvieron las enseñanzas que Dios les envió a través de su libro sagrado, la Torá, conservaron esas creencias hasta que llegó el profeta Jesús, y luego continuaron en la unicidad, muchos de estos orientados por las enseñanzas de Jesús en su ministerio de 3 años, que todos conocemos. Entonces, estos creyentes continuaron en la búsqueda de la unicidad de Dios y ejerciendo las enseñanzas hasta que un buen día, después del profeta Jesús, conocemos el advenimiento del profeta Muhammad. La paz de Dios sea con él. Pero diremos algunos, encontramos algunas personas que dicen, mire, yo he leído el Antiguo Testamento y en ninguna parte, ¿en qué parte aparece el nombre de Jesús? La respuesta es, en ninguna parte. La pregunta principal es si el perfil de ese profeta que vendría se materializó. ¿Y quién está calificado para asumir ese perfil? El perfil del profeta necesariamente tenemos que pensar si los judíos de aquel entonces y los cristianos reconocían que es un profeta, quién es, qué cualidades tiene, qué atributos, y
lo reconocían. Eso es lo que se llama un perfil. Y vamos a probar cómo el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, cumple ese perfil. Veamos en primer lugar un reconocimiento del Islam y del profeta Muhammad. Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, descendió de Ismael a través de su segundo hijo, Cedar. Recordemos que Abraham es el patriarca, el profeta, que es la base de las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Descendiente de Abraham, por el lado de Agar, tenemos a Ismael, y el segundo hijo de Ismael fue Cedar, y de Cedar tenemos la descendencia de todos los pueblos árabes. El diccionario Davis de la Biblia de 1980, editado bajo los auspicios del Consejo de Educación Cristiana de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, escribe en el artículo sobre Cedar, una tribu descendiente de Ismael. Esto lo pueden encontrar en Génesis capítulo 25, verso 13. La gente de Cedar eran los mismos Cedrai de Plinio, y de su tribu descendió más adelante Muhammad. Otro reconocimiento lo da la Enciclopedia Bíblica Internacional, que cita lo siguiente del autor A.S. Fulton: de las tribus ismaelitas, Cedar debe haber sido una de las más importantes, y por ello en tiempos posteriores el nombre se extendió aplicado a todas las tribus del desierto. Es a través de Cedar. En árabe la palabra Cedar se pronuncia Keidar o se escribe Keidar. Es a través de Cedar que los genealogistas musulmanes trazan la genealogía de Muhammad desde Ismael. El diccionario Smith de la Biblia no se queda corto y nos dice lo siguiente: Cedar, segundo hijo de Ismael, vuelve a repetir Génesis 25, capítulo 25, verso 13. Muhammad desciende de Abraham a través de la famosa tribu Quraysh, que viene de Cedar. Los árabes de la península arábiga son ismaelitas desde su principio. Palgrave afirma que su lenguaje es tan puro ahora como cuando se escribió el Corán. Y vamos a remontarnos hacia el año 610 después de Cristo. Habiendo permanecido esa lengua sin cambio por más de 1200 años, esto es una buena prueba de la permanencia de las instituciones orientales. Y hoy podemos decir que esa pureza del árabe ha sido contenida. El Corán ha sido totalmente puro, y desde el mismo momento que fue inspirado, nos llegó a través del profeta Mohammed, se conserva en su pureza, en el mismo lenguaje árabe que ha sido hoy traducido a todos los idiomas del mundo. En este trabajo de hoy lo estamos presentando en español. El mayor de los perjuicios o prejuicios que tienen los occidentales es que no reconocen muchos de ellos al profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, como enviado de Dios, ni al Corán como un auténtico libro sagrado, revelado por Dios. Y no decimos que esto deba ser aceptado sin pruebas. En el Islam, la fe no es un dogma que hay que seguir y creer ciegamente. Este trabajo de hoy y otros similares publicados apuntan a exponer las pruebas y argumentos para quien desee buscar la verdad con sinceridad. Debemos decir que el Islam es la religión más documentada del mundo, en donde un sincero buscador de la verdad encuentra las respuestas a todas sus preguntas. El profeta Mohammed fue prometido por Dios a los creyentes. Nos dice el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 18, versos 17 y 18,